Saludamos al doctor Elmer Huerta, quien como todos los días nos trae su espacio vital. Hay muchas personas que sufren del mal de Alzheimer, otras que tienen familiares con esta enfermedad. Es algo muy duro, una experiencia muy dura, porque es una enfermedad degenerativa. Le preguntamos al doctor Elmer Huerta cómo es la genética del Alzheimer. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, Joana. Buenos días, Carlos. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Gusto de saludarlos en esta semana número 26 de este año 2024. Efectivamente, la enfermedad de Alzheimer es relativamente común en muchísimos lugares del mundo. En las personas mayores de 55, 60 años empieza a aparecer, en las personas mayores de 65, 70, ya es un problema muy importante. Y de tal modo que este hecho de Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, estudiar la enfermedad de Alzheimer se ha convertido en una prioridad, porque la población mundial está envejeciendo y se calcula que para el año 2050 el número de casos de Alzheimer va a aumentar significativamente con relación a lo que ahora existe. En Perú, por ejemplo, se calcula que la prevalencia de lo que se llama demencia es alrededor del 7% en las personas mayores de 65 años. Imagínate cómo será para el año 2050, que sea 10%, 11%, va a ser un número muy significativo. No se sabe la causa de la enfermedad de Alzheimer. Eso hay que ponerlo muy claramente. No se conoce la causa. Al no conocerse la causa de la enfermedad de Alzheimer, no se puede prevenir la enfermedad. Obviamente podemos hacer un estilo de vida saludable, ejercitar nuestro cerebro, hacer todo lo que uno puede hacer con la esperanza de que esto se vaya a prevenir, pero no hay una prueba definitiva. Eso hay que ser muy claros al respecto. Entonces, muchos de los estudios están centrando en los últimos años, Carlos, Joana, en la genética. ¿Por qué? Porque si se descubre cómo es la genética de esta enfermedad, cómo es que los genes se combinan para producir la enfermedad de Alzheimer, pues allí entra lo que se llama la medicina molecular, la medicina personalizada. Entendiendo los mecanismos genéticos, sería posible descubrir medicamentos, sustancias que puedan alterar ese mecanismo genético y se pueda, ya sea controlar la enfermedad, curar la enfermedad o prevenirla. En ese sentido, tú sabes que en Colombia, en Antioquia, hay una familia más o menos de 6,000 personas. De estas, más o menos 1,200 a 1,500, mira, tienen lo que se llama el gen paisa. Paisa es el sobrenombre que se le da a la gente de esa zona de Medellín, de Antioquia. Paisas. Este gen paisa, el que lo tiene, va a desarrollar Alzheimer. Y esta es una de las poblaciones en el mundo que está siendo sistemáticamente estudiada, Carlos, Joana. ¿Sabe por qué? Porque en esta familia, allí en Colombia, el Alzheimer empieza a los 40 años. Y quien tenga estos genes, indefectiblemente va a presentar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, se les está estudiando ya desde hace muchísimos años a estas familias, no se puede hacer nada y ellos documentan. A ver, tal persona que ya tiene ya 40, 41 y ya empezó Alzheimer y simplemente de ahí lo siguen para adelante. Pero hay una señora, hay varios pacientes ahora. Una de ellas es una mujer que se apellida Piedrahita. La señora Piedrahita, ella tiene 75 años, es de esa familia, pero no le ha dado Alzheimer. Entonces, cuando han ido a ver en ella y en 20 miembros de esa familia, han encontrado que hay unos genes protectores del desarrollo de Alzheimer. Mira, genes protectores. Entonces, esta es la noticia, porque si encuentran que hay ciertos seres humanos cuya familia está indefectiblemente en camino al Alzheimer, pero que hay ciertos otros miembros que también tienen esos genes que los llevan al Alzheimer, pero que tienen otros genes protectores que contrarrestan a los genes de Alzheimer, ese es un enorme descubrimiento. ¿Por qué? Porque conocida la estructura de esos genes, sería posible desarrollar medicamentos que puedan potenciar la acción de estos genes protectores o al revés, disminuir la genética, la acción de los genes que favorecen el Alzheimer. Entonces, yo creo que es importante entender, y por eso hemos traído este tema a la discusión, de que se está investigando muchísimo sobre la genética del Alzheimer. En este momento ya se considera que, al igual que el cáncer, esta es una analogía con el cáncer, Joana, Carlos, hay genes protectores
protectores del cáncer y genes favorecedores del cáncer, iguales entonces en Alzheimer. En este momento se considera que hay genes que te llevan al Alzheimer y genes que te van a proteger del Alzheimer, así que en eso está centrada en este momento la investigación. Doctor, una duda. Por lo que le escucho, el Alzheimer tiene una carga hereditaria, o sea, las personas que tienen familiares con Alzheimer también tienen la posibilidad de desarrollarlo. ¿Eso se ha determinado? Muy bien, excelente pregunta porque permite rápidamente diferenciar lo que es genético de lo que es hereditario. Son cosas diferentes. Una condición, una enfermedad puede ser genética, significa que tú naciste y ya nacido o en el momento en que se produjo la fecundación del espermatozoide de tu mamá, de tu papá con el óvulo de tu mamá, allí se han producido cambios genéticos y tú vas a nacer con predisposición genética. ¿Ya? Pero eso no significa que tus padres hayan tenido la enfermedad, o sea, no es hereditario. Hay muchísimas condiciones que son genéticas, pero que no son hereditarias. Es más, fíjate esto, el cáncer es 100% genético, porque son cambios genéticos los que te llevan al cáncer, pero solamente 10 a 15% son hereditarios. Ajá. Bueno, clarísimo. Muchas gracias al doctor Elmer Huerta, doctor, como siempre, por su información en Espacio Vital. A las 5 de la tarde sabemos hoy que hay consultorio libre, ¿verdad? Consultorio vital, correcto. Consultorio vital para conversar con nuestros pacientes, relajarnos un poco, escuchar un poco de música para salir de todo este bururú que significan las noticias y las cosas que pasan en el mundo. E iniciar, como siempre, una buena semana. Un abrazo, doctor. Que tenga un buen lunes. 7 de la mañana con 31 minutos. Volvemos luego de los anunciantes. Actualizamos también titulares. No se muevan de RPP, la voz de todo el Perú. Espacio Vital.